En 1963, solo quedaban 417 parejas reproductoras de esta ave en los 48 estados continentales de Estados Unidos. El símbolo nacional del país, el ave elegida en 1782 para representar la fuerza y la libertad de una nación entera, estaba a punto de desaparecer del propio territorio que decía representar, envenenada lentamente por un pesticida que nadie relacionaba, en un principio, con la salud de las aves. Hoy, esa misma especie supera los 316.000 individuos y protagoniza una de las historias de recuperación de fauna silvestre más citadas de toda Norteamérica. Esta es la historia del águila calva. Si te gustan los documentales de animales, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés el próximo documental. ¿Qué es el águila calva? Su nombre científico es Haliaetus leucocephalus, y a pesar de lo que su nombre común sugiere, no es calva en absoluto. Tiene la cabeza completamente cubierta de plumas de un blanco brillante. La confusión viene de la etimología. La palabra inglesa bald, en su uso original, proveniente del inglés antiguo balde, significaba simplemente blanco, en referencia directa a esa cabeza y cola de color blanco intenso que contrastan con el resto de su plumaje marrón oscuro, y no a ningún tipo de calvicie real. Pertenece a la familia Accipitridae, el gran grupo de aves rapaces diurnas que incluye águilas, halcones y gavilanes, y dentro de ese grupo, al género Haliaetus, conocido informalmente como pigargos o águilas pescadoras, presente también en Eurasia y África con especies emparentadas. Es, de hecho, un pariente genético más cercano a esas águilas pescadoras del Viejo Mundo que a otras águilas de gran tamaño de Norteamérica, como el águila real, con la que a menudo se la confunde a pesar de pertenecer a géneros completamente distintos. Anatomía de un cazador de agua y aire. El águila calva es una de las aves rapaces más grandes de Norteamérica, con una envergadura alar de entre 1,8 y 2,3 metros. Presenta un marcado dimorfismo sexual de tamaño, poco habitual entre los vertebrados terrestres, pero común entre las aves rapaces. La hembra es considerablemente más grande que el macho, pesando en promedio alrededor de 5,6 kilogramos frente a los 4,1 kilogramos del macho, una diferencia cercana al 25%. Sus garras, o talones, están entre las herramientas de caza más poderosas de todo el mundo aviar, capaces de ejercer una fuerza de agarre considerablemente superior a la de la mano humana, suficiente para sujetar con firmeza a un pez que se retuerce con fuerza fuera del agua o para inmovilizar por completo a un mamífero pequeño. El pico, curvado y de un amarillo intenso, una vez que el ave alcanza la madurez, está diseñado para desgarrar carne con precisión, mientras que sus ojos cuentan con una agudeza visual estimada entre 4 y 5 veces superior a la del ojo humano, capaz de detectar un pez nadando cerca de la superficie del agua desde alturas de cientos de metros. Un plumaje que tarda años en revelar su identidad. Uno de los aspectos menos conocidos de la biología del águila calva es que los ejemplares jóvenes no se parecen en nada al ave adulta, que todos reconocemos instantáneamente. Los juveniles presentan un plumaje mayormente marrón oscuro, moteado de manchas blancas irregulares, distribuidas por todo el cuerpo y las alas. Un patrón que cambia gradualmente a lo largo de varios años y varias mudas sucesivas de plumaje. Recién entre los 4 y los 5 años de edad, coincidiendo aproximadamente con el momento en que el ave alcanza la madurez sexual, el plumaje adulto característico se completa por fin. Cabeza y cola de un blanco uniforme, cuerpo de un marrón oscuro sólido, y el pico y las patas virando hacia ese amarillo intenso tan reconocible. Esa demora de varios años antes de mostrar el plumaje definitivo generó durante mucho tiempo confusión incluso entre observadores de aves experimentados, que en ocasiones identificaron erróneamente a ejemplares jóvenes de águila calva como una especie distinta, dado lo poco que su aspecto inicial se parece al del ave adulta emblemática, exclusivamente norteamericana. A diferencia de otras aves rapaces de gran tamaño con distribución en varios continentes, el águila calva es una especie exclusiva de Norteamérica, presente desde Alaska y el norte de Canadá hasta el norte de México, siempre asociada a la cercanía de grandes masas de agua. Costas marinas, grandes lagos, ríos caudalosos y embalses que le garantizan acceso constante a su principal fuente de alimento. Se reconocen formalmente 2 subespecies: Haliaetus leucocephalus leucocephalus, de menor tamaño,
distribuida por el sur de Estados Unidos y hasta la península de Baja California en México, y Haliaetus leucocephalus washingtoniensis, considerablemente más grande, propia de las regiones más frías de Alaska, Canadá y el norte de Estados Unidos, siguiendo un patrón de variación de tamaño corporal según la latitud que se repite en varias especies de aves y mamíferos de amplia distribución geográfica. Las mayores concentraciones de águila calva del mundo se registran hoy en Alaska, donde las poblaciones nunca llegaron a colapsar de la misma manera que en los estados continentales del sur, en parte debido a una menor exposición histórica, al DDT y a una presión de caza humana comparativamente menor. Uno de los fenómenos más espectaculares asociados a la especie ocurre cada otoño en la localidad de Haines, Alaska, donde miles de águilas calvas se congregan a lo largo del río Chilkat para aprovechar una corrida tardía de salmón, generando una de las mayores concentraciones estacionales de aves rapaces documentadas en cualquier parte del mundo. Un evento que hoy atrae a fotógrafos de naturaleza y turistas de todo el planeta. Nidos del tamaño de un auto pequeño. El águila calva construye algunos de los nidos más grandes de cualquier especie de ave del mundo. Una misma pareja suele reutilizar y ampliar el mismo nido, generalmente ubicado en la copa de un árbol alto, cerca de una masa de agua, año tras año durante toda su vida reproductiva, agregando nuevo material de construcción en cada temporada. Con el correr de los años, esos nidos pueden llegar a medir hasta 4 metros de profundidad y 2,5 metros de ancho, y pesar, en los casos más extremos documentados, más de 1 tonelada completa, al punto de que ocasionalmente el propio peso acumulado termina quebrando la rama o el árbol que los sostiene. Ese comportamiento de reutilización y expansión continua del mismo nido es, en cierto sentido, una inversión a largo plazo. Construir desde cero una estructura de ese tamaño exigiría un gasto energético considerable cada temporada, mientras que reforzar y ampliar gradualmente un nido ya existente resulta bastante más eficiente, siempre que el árbol y el sitio elegido sigan siendo seguros y estén libres de perturbaciones humanas significativas. Cortejo en caída libre. Uno de los comportamientos más espectaculares documentados en esta especie ocurre durante el cortejo. Dos águilas, generalmente una pareja ya establecida o en proceso de formación, se elevan juntas a gran altura, extienden sus garras y las entrelazan firmemente entre sí en pleno vuelo, y a partir de ese momento comienzan a caer en picada, girando sobre su propio eje en una espiral descendente controlada, sin soltarse. Ese comportamiento, conocido como vuelo en cartwheel o exhibición de garras entrelazadas, continúa hasta apenas unos momentos antes de llegar al suelo o a la superficie del agua, cuando finalmente ambas aves se sueltan y recuperan el vuelo normal de forma independiente. Los investigadores todavía debaten si este comportamiento cumple exclusivamente una función de cortejo reproductivo, o si en algunos casos documentados representa en cambio un enfrentamiento territorial agresivo entre dos águilas rivales, dado que el patrón de vuelo resulta prácticamente idéntico en ambos contextos y solo el resultado final, apareamiento posterior o separación hostil, permite diferenciar retrospectivamente cuál de las dos situaciones estaba ocurriendo realmente. Fidelidad de por vida y una vida sorprendentemente larga. El águila calva es, en la inmensa mayoría de los casos documentados, monógama de por vida. Una pareja formada permanece unida durante años sucesivos, regresando temporada tras temporada al mismo territorio y con frecuencia al mismo nido ya construido en años anteriores, mientras ambos miembros de la pareja sigan con vida. Solo si uno de los dos muere, el sobreviviente busca un nuevo compañero, generalmente sin abandonar el mismo territorio ni el mismo nido que ya conoce. Su esperanza de vida en estado silvestre ronda, en promedio, entre los 20 y los 30 años, aunque el ejemplar silvestre más longevo jamás documentado con precisión alcanzó los 38 años de edad. Una cifra notable para un ave rapaz de vida libre, expuesta constantemente a riesgos naturales y humanos. En cautiverio, sin esos mismos riesgos, algunos ejemplares superaron incluso esa marca, reforzando la idea de que buena parte de la mortalidad de la especie en estado silvestre no está asociada al envejecimiento natural, sino a causas externas que, como veremos, todavía representan un desafío de manejo incluso después de la recuperación poblacional de las últimas décadas. Pescadora, carroñera y quizás un poco ladrona. A pesar de la imagen popular del águila calva como un cazador imponente que arrebata presas vivas del agua en cada comida, su dieta real es considerablemente más oportunista de lo que esa imagen sugiere. El pescado representa, efectivamente, la base principal de su alimentación, capturado generalmente mediante un vuelo bajo y rasante
sobre la superficie del agua, extendiendo las garras en el último instante para atrapar a la presa, sin necesidad de sumergirse por completo, a diferencia de otras aves pescadoras. Pero el águila calva es también una carroñera activa y frecuente, capaz de alimentarse de animales muertos encontrados en la orilla o flotando en el agua, especialmente durante los meses de invierno, cuando la pesca activa resulta más costosa energéticamente. Y hay un comportamiento adicional, documentado repetidamente en observaciones de campo, que contrasta bastante con su imagen de símbolo de nobleza. El robo directo de presas a otras aves, particularmente al águila pescadora, una especie de menor tamaño que también se alimenta principalmente de peces. El águila calva acosa en pleno vuelo a un águila pescadora que acaba de capturar un pez, obligándola a soltar su presa por el estrés del hostigamiento aéreo, y después desciende en picada para recoger el pescado caído antes de que toque el agua. Un comportamiento conocido técnicamente como cleptoparasitismo, y que resultó ser tan frecuente y tan bien documentado que se convirtió en un dato histórico curioso. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, citó exactamente ese comportamiento en una carta privada como uno de sus argumentos para oponerse a la elección del águila calva como símbolo nacional del país en 1782, argumentando que se trataba de un ave de mal carácter moral, que prefería robar el trabajo ajeno antes que cazar honestamente por sus propios medios, y proponiendo en cambio al pavo salvaje como alternativa, una propuesta que finalmente no prosperó. Un canto que no está a la altura de su imagen. Otro dato que sorprende a mucha gente tiene que ver con su vocalización real. El sonido agudo y potente que la mayoría de las producciones audiovisuales asocia con el águila calva, un grito penetrante y prolongado. No corresponde en realidad a esta especie. Pertenece al halcón de cola roja, otra ave rapaz norteamericana. El verdadero canto del águila calva es considerablemente más débil y agudo. Una serie de chillidos entrecortados y relativamente poco imponentes para un ave de semejante tamaño y semejante peso simbólico, motivo por el cual la industria del cine y la televisión adoptó hace décadas la costumbre, todavía vigente, de reemplazar sistemáticamente el sonido real del águila calva por el grito mucho más dramático del halcón de cola roja en prácticamente cualquier producción donde aparece en pantalla. De 417 parejas a más de 300.000 individuos. La historia de la casi desaparición del águila calva en Estados Unidos combina varios factores acumulados a lo largo de décadas. La caza directa, motivada tanto por la percepción errónea de que representaba una amenaza para el ganado y los animales de granja, como por la caza deportiva y de trofeo, redujo severamente sus poblaciones durante la primera mitad del siglo XX, al punto de que el Congreso estadounidense aprobó en 1940 la Ley de Protección del Águila Calva, prohibiendo formalmente su caza, captura o comercialización. Pero esa protección legal no contempló una amenaza invisible que apareció poco después, el DDT, un pesticida de uso agrícola extendido durante las décadas de 1940 y 1950, que se acumulaba en la cadena alimentaria acuática y terminaba concentrándose, en dosis cada vez mayores, en depredadores tope como el águila calva, que se alimentaba principalmente de peces contaminados. El DDT no mataba directamente a las águilas adultas, pero interfería gravemente con su capacidad de metabolizar el calcio, provocando que las hembras pusieran huevos con cáscaras peligrosamente delgadas, incapaces de soportar el peso del propio adulto durante la incubación, y que se quebraban antes de que el embrión pudiera desarrollarse por completo. La bióloga y escritora Rachel Carson documentó y popularizó ese fenómeno en su influyente libro Primavera Silenciosa, publicado en 1962, considerado hoy uno de los textos fundacionales del movimiento ambientalista moderno. Para 1963, la población de águila calva en los 48 estados continentales había caído a apenas 417 parejas reproductoras conocidas, un colapso que puso a la especie al borde real de la extinción dentro de su propio territorio nacional. En 1972, la recién creada Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibió el uso de DDT en el país, una decisión histórica y en su momento profundamente controvertida, seguida en 1973 por la sanción de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, bajo la cual el águila calva fue formalmente listada como especie en peligro
en la mayoría de los estados continentales a partir de 1978, con la notable excepción de algunos estados del norte, entre ellos Michigan, Minnesota, Oregón, Washington y Wisconsin, donde se la clasificó con la categoría, algo menos grave, de amenazada, y de Alaska, donde ni siquiera llegó a incluirse en ninguna categoría de riesgo, ya que sus poblaciones locales se habían mantenido comparativamente robustas durante toda la crisis. A partir de esa combinación de prohibición del DDT, protección legal estricta y programas activos de reintroducción y monitoreo, la población comenzó una recuperación sostenida que los propios especialistas describieron, con el paso de las décadas, como una de las historias de éxito más claras de toda la conservación de fauna silvestre en Norteamérica. Los programas de reintroducción, activos en varios estados durante las décadas de 1980 y 1990, incluyeron la técnica conocida como hacking, que consiste en criar polluelos de águila en cautiverio hasta una edad determinada y liberarlos después en plataformas artificiales instaladas en regiones donde la especie había desaparecido por completo, permitiéndoles completar su desarrollo final y su primer vuelo ya en libertad, en un intento de restablecer poblaciones reproductoras en zonas del país donde el águila calva llevaba décadas ausente. En 1995, la especie fue reclasificada de en peligro a la categoría, menos grave, de amenazada, reflejando ya en ese momento una tendencia de recuperación poblacional sostenida durante casi 2 décadas consecutivas. Y el 28 de junio de 2007, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció formalmente su retiro completo de la lista de especies protegidas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, 34 años después de haber sido incluida, en una ceremonia pública que contó con la presencia de funcionarios federales y que fue ampliamente cubierta como un hito simbólico de la política ambiental estadounidense, dado que se trataba, ni más ni menos, que de la recuperación del propio símbolo nacional del país. ¿Está en peligro de extinción? La respuesta hoy es clara y contundente. No. El águila calva está clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría de preocupación menor, la de menor riesgo posible dentro de toda la escala de evaluación. Modelos de población recientes estiman la cifra actual en aproximadamente 316.700 individuos y 71.400 nidos ocupados solamente en los Estados Unidos continentales, sin contar las poblaciones adicionales, también numerosas y estables, de Alaska y de la costa del Pacífico canadiense, que en conjunto suman decenas de miles de ejemplares más.